después, se me ha olvidado, como no puede ser de otra manera, en la tercera tuvimos a Trifón Abad y en esta cuarta pues estamos con Daniel Díez Carpintero. Daniel es, iba a decir viejo conocido, es una expresión poco afortunada, pero sí que bueno, me parece que viene al caso. Es decir, antes caminando recordábamos cuándo fue, si era en el 2016 o en el 2017, él me ha dicho que era en el 17 y seguro que fue en ese año, cuando lo recibimos online en este mismo patio. Él entonces estaba ahí en una tele, nos hablaba desde Ciudad de México, pues porque en aquel momento él vivía allí, y nos juntamos para hablar de El Mosquito de Nueva York. Algunos os acordaréis, otros no, pero bueno, es una disculpa para que lo conozcáis. Era el anterior libro de relatos de Daniel, también publicado en Sloper. Sloper es una editorial de la que no hemos leído muchos libros, hemos leído alguno, no solo el del Mosquito de Nueva York, pero bueno, simplemente deciros, es una editorial afincada en Mallorca, tiene el premio Bolsa de Pipas, ¿puede ser? O sí. Café 1919. Ha cambiado de nombre, Sí. era primero se llamaba Café Mon, que lo ganó gente, Agustín Fernández Mayo. Luego se llamó Café 1916, que ese fue el que gané yo con él. Y luego se llamó La Bolsa de Pipas, Eso es. que era La Bolsa de Pipas creo que es exclusivo de poesía. No sé creo que es un premio paralelo. Y ahora se llama Premio Sloper, el nombre de la editorial. Sí, eso que al fin, bueno, como veis, quiero decir, no solo es una editorial, sino que hay todo un proyecto cultural, ¿no? Bajo esa marca. Bueno, yo creo que es una editorial a seguir, a conocer, y para que vayáis viendo los libros que publican, novelas, relato y otro tipo de creaciones literarias, ¿no? El que nos junta hoy, o sea, el que nos convoca hoy es el de Nunca se sacia el ojo de ver. La verdad es que es un título de lo más evocador, de lo más sugerente. Bueno, suena a frase bíblica, pero también tiene otras muchas vías de sugerencia, ¿no? para incitar a la imaginación a recorrer. Por cierto, casualidades de las redes sociales y de otras circunstancias. Me contó Mireia que la chica, bueno, la que posa o la que es protagonista de esta fotografía, respondió a través de las redes y se puso en contacto con Mireia, que es un poco la que mueve, bueno, pues, las redes sociales de nuestro modesto club de lectura. Redes sociales que acaban de echar a andar, como quien dice, pero que esperamos alimentarlas con contenido de calidad, ¿verdad, Mireia? Sí. Por lo menos es nuestro objetivo. Hemos empezado, en eso estamos. Eso es. No, pero lo que es curioso es, lo que resultó atractivo, ¿verdad? Fue esas formas tan curiosas en las que se pone en comunicación o en contacto toda la gente que está detrás de un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, si queréis os cuento de claro, la chica. Yo no la conozco, es amiga del editor, ¿no? Pero bueno, todo vino de que no encontrábamos una portada para el libro. Porque vosotras sabéis que desde que se publica un libro, la editorial te dice que quiere el libro, hasta que se publica a veces pasan 2 años, y en este caso pasó casi 2 años, pasó 1 año y medio largo. Y en ese tiempo, aunque parezca mentira, no encontramos una portada. Estuvimos buscando muchas fotos, muchas opciones, y ya en el último mes el editor me dijo: ¿te gusta esta portada? Me gusta. Bueno. Luego ya con el libro publicado me enteré que era una amiga suya y que era una foto que él tenía Y bueno, pues es una chica que tiene esa edad y que tiene exactamente ese mismo aspecto, porque es una foto reciente. Y para que veáis que en las editoriales pequeñas todo queda un poco en casa, ¿no? Sí. Sí, bueno, y resalta eso de las casualidades, el pequeño anecdotario, ¿no? Que a veces se da en torno a estos, claro, al mundillo literario, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, Daniel me decía, dice, ¿cómo es este espacio vuestro, este club de lectura? Digo, pues quiero decir, estate tranquilo, es un espacio familiar, es un espacio cercano. Él
me interpelaba y me decía, ¿suelen ser participativos? Digo, pues más de lo que imaginas, con la mirada, con la cabeza, sintiendo, mirando para otro lado, si en un momento dado se aburren y tal. No es verdad. Simplemente le he transmitido eso, que como en todo espacio de exposición pública, pues hay una parte inicial donde no se genera tanta participación. Luego se van saltando todo ese tipo de barreras, se van rompiendo esas distancias y se entabla un diálogo verdadero. Pero bueno, pues nos pondremos a ello, o nos ponemos a ello y enseguida les escucharemos participar. Antes de todo, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a vosotros. Es un placer venir aquí a La Rioja. La verdad es que la ciudad es maravillosa. Había estado de niño, ni me acordaba, una vez con mis padres y deseaba venir. Y pues qué mejor motivo, ¿no?, que estar con vosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pero hay un esfuerzo adicional de desplazarte desde Madrid hasta aquí. Un placer. No esfuerzo, un placer. En este caso, además, ha venido con su familia encantadora, formada por Eunice y Gabriel. Y bueno, ya hemos estado compartiendo un cafecito y luego seguiremos. Entonces, nunca os estaremos suficientemente agradecidos, de verdad, a este esfuerzo de venir y de estar en modo físico, conversando con un colectivo de lectores. Esto hace grande al club, os hace grande a vosotros, genera un eco de resonancia, divulga más la lectura en grupo, en fin. Mil gracias, Daniel. Y ahora vamos a entrar en candela, ¿te parece? Se frota las piernas y todo, como diciendo, ¿por dónde me va a entrar este hombre? Como si fuera a hacer deporte, ¿no? ¿Eh? ¿Alguna vez no has podido? Es que como no está Luis, y sí, me he metido un poco en Facebook y sí que he visto que has puesto música, un relato, ¿no? Bueno, él es... ¿Qué he puesto música? Bueno, yo tengo muchos amigos músicos. Entonces, la primera presentación que hice de este libro fue en un café al que voy siempre, pues está al lado de mi casa. Entonces los dueños, los camareros son mis amigos y me dijeron, oye, ¿por qué no presentas el libro? Pero claro, la gente con la que me junto allí no son muy lectores. Por no decir, básicamente, que la mayoría no lee nunca. Pero dije, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para hacer una presentación aquí y que les enganche un poco el libro y que sea un acto que no aburra? Pues no es el tipo de público para hacer una presentación de un libro. Entonces llamé a mis amigos músicos y decidimos musicalizar un cuento. Entonces, con el guitarrista pues hicimos un arreglillo musical, había un contrabajo, una guitarra y un saxo. Entonces yo iba leyendo y ellos iban haciendo música. Fue muy corto, ¿no? Fue un solo relato. Se alargó con la música, pero no duró media hora. Y la verdad es que estuvo muy bien. ¿Te refieres a eso? O? Sí, a eso me refiero. Es que tenemos aquí, bueno, hace tiempo que no viene. Sí, Luis. Pero siempre solíamos iniciar la sesión con música, que es verdad. Para los relatos. Ajá. Y entonces al ver eso, pues por eso me ha surgido la pregunta. ¿Y lo tienes? ¿Nos lo podrías mandar o...? Pues mira, está colgado. se grabó, lo grabaron, lo que pasa es que se oye muy mal. Me pasaron el audio y se oye... Claro. Sí, Está o sea, más sonó sonorizado. bien, pero la grabación no, o sea, se oía de todo. Se oía más alto pues el ruido de los vasos y que la música, entonces no es buena. Y no la guardé. Es una lástima, pero... Me resulta curioso por eso. Daniel es guitarrista aficionado de jazz y en su perfil de Facebook, bueno, al que yo he tenido acceso, sí que se graba a sí mismo haciendo interpretaciones de estándares de jazz, ¿no? Y cosas de estas. Sí, bueno, a mí me gusta, pero bueno, es muy aficionado. En cualquier caso, si alguien quiere curiosear por ahí, tu afición musical. Bueno, la literatura y la música yo creo que tienen que ver, ¿no? Hay muchos escritores que son también músicos, aunque en general son músicos aficionados, ¿no? Y bueno, supongo que la musicalidad del lenguaje sí que tiene mucho que ver con la música. O sea, yo creo que es una ventaja ser músico para, aunque seas malo como yo, para luego escribir. Tener alguna noción de música sí que viene bien para escribir. Que por empezar, ¿es casualidad
o es buscado. Es decir, tanto tu primer libro de relatos como este tienen 9 relatos. Uno de los libros de referencia de los libros de relatos es el libro de Salinger, de 9 Stories. Entonces no sé si es un número buscado, si es casual. ¿Por qué bueno, el libro de Salinger de 9 cuentos es de los primeros libros que leí en mi vida como lector, o sea, digo, que no eran ni libros infantiles, ¿no? Mi vida como lector se empezó a construir pues, a partir de algunos libros de Hemingway, del Guardián entre el Centeno, de los 9 cuentos de Salinger, y a lo mejor por eso siempre me ha quedado grabado como el libro de cuentos perfecto, en el que no sobra ni falta ningún relato, porque eso es un factor muy importante. O sea, un libro te tiene que dejar con un poquito de ganas de seguir leyendo, ¿no? A mí los buenos libros siempre me hacen pensar, uy, ojalá hubiese durado un poquito más, ¿no? Correcto. Entonces es muy fácil con un libro de cuentos en el que no hay una trama como una novela, ¿no? Que uno llegue a cansarse y diga, bueno, este cuento estaba muy bien, pero ya, no quiero. Entonces siempre me ha parecido que los 9 cuentos es la medida perfecta. 9 cuentos de la extensión que tienen los míos, que son muy parecidos en extensión a los de Salinger, que son 10, 15 páginas. Por otra parte, me parece que es una organización muy buena, porque es como, yo lo pienso en 9 cuentos como 3 actos. O sea, 3 actos de 3 cuentos cada uno, ¿no? Como sabéis, las obras de teatro normalmente tienen 3 actos, las películas tienen 3 actos, o sea, es el planteamiento, nudo y desenlace. Entonces yo organizo mis cuentos de esa manera, que hagan un pequeño arco, aunque no es una trama, ¿no? Cada cuento tiene su historia, pero siento que el clima emocional de los relatos, el clima que se respira al leerlos es un poco ese, una introducción, un momento en el que tú estás metido en el mundo de los cuentos y ese sería el nudo de la trama, y el desenlace, que es, pues, procuro que tenga un final un poco como de liberación. Entonces, pienso que esa es la mejor manera de organizar un libro de cuentos. Es personal, ¿eh? Pero para mí es la medida perfecta, 9. Genial. O sea que el tercer libro de cuentos también tendrá 9. Esperemos. Esperemos que exista. La verdad es que es un comienzo, en fin, potente. El comienzo muy duro, sí. Bueno, duro... No, bueno, en fin, quiero decir, es un pornógrafo de mediana edad, es un hombre que a ver, ¿cómo digo yo? Que empezó la vida con grandes pretensiones, con grandes ilusiones, y que ha acabado siendo un profesor anodino y un profesor que se ha ¿cómo diría yo? Que se ha quedado en disfrutar de los placeres hedonistas de la vida, que no lo estoy criticando, pero digo que se ha quedado en eso. Es decir, es un hombre que cultiva las marcas de vinos de calidad, cultiva determinados restaurantes y se dedica a cultivar el hedonismo, pues contemplando porno durante muchas horas. Así ha encontrado su forma de vida. En ese contexto, en ese equilibrio que le ha armado, irrumpe una pareja de pastores, un hombre y una mujer, jóvenes, y despiertan su curiosidad, digamos. Entonces, lo que se produce es un atisbo ¿cómo se diría?, de ilusión en esa vida placentera pero anodina, como una esperanza, como un volver a comenzar. A él le despierta curiosidad entablar diálogo con ellos, ver qué tipo de vida se plantean, mientras fantasea sexualmente con la chica que es pastora, a su vez, ¿no? Es decir, él no deja su vida anterior, pero surge a través de ese diálogo, en un intercambio más de curiosidad por parte de él que de ellos, una posibilidad como de, bueno, redención no es la palabra, simplemente una puerta abierta, ¿no? Entonces, me ha encantado la idea esa, ¿no? De cómo, porque termina en un final abierto, en un final esperanzador, como... Creo que lo has entendido muy bien, el cuento, y de hecho es un cuento que casi nadie ha entendido bien. Lo que me comentaban de él, o sea, como escritor uno se encuentra con lecturas que no cada uno tiene una opinión sobre lo que lee, y hay algunas que sean completamente opuestas a lo que uno pretendía, ¿no?
Pero es justamente lo que yo pretendía hacer, es lo que tú has dicho, es un hedonista. O sea, es una persona entregada al placer vacío. La pornografía, los buenos vinos, los restaurantes caros. Entonces, cuando recibe a una pareja de testigos de Jehová jóvenes que van a casarse, una pareja de religiosos, él trabaja como profesor de filosofía en la universidad, entonces es un tipo entregado al placer cerebral, es muy cerebral, ¿no? De pronto se encuentra con gente sencilla, sin cultura, pero hay algo que tienen ellos que él no tiene. Ellos son los placeres, no, es la vida sencilla, o sea, casarse, tener hijos, un poco la esencia, lo que hacemos los seres humanos en cuanto a nuestra condición de animales, ¿no? Pues estamos aquí al fin y al cabo para, bueno, comer, alimentarnos hasta que nos muramos, y si podemos tener descendencia, estupendo, ¿no? Pero esa parte esencial de la vida, él no la tiene. Su vida es completamente falta de emociones, ¿no? No tiene, es como un ser sin cuerpo, ¿no? Entonces, él, sin darse cuenta, a medida que va hablando con ellos, porque cuando lo recibe en su casa, lo recibe un poco como si fuera a burlarse de ellos, pero poco a poco, mientras habla con ellos, se va dando cuenta, no se va dando cuenta, es algo de que está a gusto, de que le gusta estar con ellos, ¿no? Y que encuentra en esa gente algo que no encuentra en sus alumnos de la Universidad de Filosofía, ¿no? Y cuando ya se despide de ellos, o sea, incluso llega a mostrar una emoción excesiva, a dar una botella de vino ante gente que no bebe vino, pero los invita a que vuelvan el sábado siguiente. Cuando se despide de ellos, bueno, de pronto le entran ganas de hacer lo que él quería hacer en la vida, ¿no? Que era escribir, pero nunca ha escrito, se ha dedicado a... Entonces me parece, pues los cuentos uno los escribe y luego se pregunta qué significa, ¿no? O por qué los escribió, pero ese encuentro entre dos personalidades tan opuestas y que sin embargo se alimentan, ¿no? Me interesó. Creo que ese es el atractivo de ese cuento, ver cómo personajes tan opuestos y tan de pronto confluyen, ¿no? Y se entienden. Sí, es una ruptura de ese paraíso hedonista y de la soledad a través de la irrupción absolutamente creíble y convencional de una pareja de testigos de Jehová en ese paraíso, ¿no? ¿Y ambos personajes se retroalimentan? Es decir, los testigos también... Los testigos de Jehová quieren convertir a una persona sí, que... pero ellos no les supone nada el encuentro con esa persona. El cuento está narrado desde el punto de vista de él, o sea, es narrado en primera persona. Ellos son religiosos que quieren convertir a una persona que no cree. Entonces ese es su motivo para estar allí con él. A ellos no. O sea, ellos, pues eso, la ilusión de ver cómo, pues a cualquiera que haya charlado con un testigo de Jehová sabe que en cuanto les das un motivo para hablar, se agarran a tu mano, ¿no? Cualquier cosa que les dices es... Ay, a mí, por ejemplo, yo una conversación que he tenido con Daniel, Daniel el profeta, incluso tu nombre, de ahí sacan algo, pues ellos son así, ese tipo de... Sí. Pero no, la historia, el cambio que se produce en el cuento se produce en él. Sí. Sí, ellos son muy jóvenes, ellos venden su creencia, su reto es transformarle, como es, por eso van casa por casa. Lo que pasa es que tiene un momento iluminatorio, epifánico, porque ellos acceden a esa casa no por casualidad, sino porque de repente los dos van caminando por la calle, cierran los ojos y se ponen a orar. Y resulta que se han puesto a orar enfrente de ese portal. Sí, y eso es lo que le cuentan, es verdad. Bueno, eso forma parte de la retórica que ellos utilizan un poco para... Ah, vale, o sea que... Yo me lo claro, había eso creído. él lo cuenta, el chico, que son la típica pareja de testigos de Jehová. Ella es muy sumisa, ella no habla apenas, o algo para decir sí, ¿no? Y él es el que tiene su retórica. Entonces le dice, bueno, nos pusimos a orar delante de tu casa y no sé por qué llamamos aquí. Bueno, pues fue la llamada, Dios nos dijo que debíamos llamar aquí. Ese es su discurso, ¿no? Sí. Es lo que estaba contando Daniel, ¿no? Bueno, él cuando se van,
empieza a ser fruto de sus fantasías otra vez, a imaginar pues eso, sus apetencias sexuales con la pastora, pero de repente toma potencia el hecho de decir, pero quizás es mucho más sugerente la visita del sábado, y además empieza a fantasear en el sentido de decir, quizás podemos tomar café, podemos comer, que eso nos lleva a una sobremesa, o sea, incluso fantasea estirándolo, o sea, prolongar ese diálogo que a priori parece que no lleva a ningún sitio, porque ellos quieren convertirte y tú resistirte, ¿no? Sería un poquito el esquema convencional. Él lo lleva hasta ese extremo, ¿no? Y luego termina, leo Daniel, nada, es una frase. Mientras tanto, pensé que podría comprar una libreta y un bolígrafo y redactar algunas observaciones, es decir, ese sueño inicial de convertirse en un ensayista de prestigio y que lo tenía olvidado de por vida, también ha vuelto a rebrotar, ¿no? Sería un poquito. Sí. Sí, pero Sí. no entra en contradicción, a mi modo de ver, que este personaje que opta por ese hedonismo, ¿no? Y a la vez él es licenciado en filosofía, ¿no? Con esto de que, bueno, todo lo que comporta, ¿no? Porque un filósofo al final no deja de ser, de llegar a un pensamiento más introspectivo y llegar a un concepto de la vida, quizá una visión más amplia que mucha gente, ¿no? Que no posee estos conocimientos. No es un poco contradicción que al final rechace de un modo tan... No, él no es filósofo, él es de la clase de filosofía. Bueno, pues se supone que si la clase de filosofía se supone que es un filósofo. Bueno, yo he estudiado Como tal, filosofía, he tenido profesores... Cierto conocimiento, ¿no? Cierta visión. Claro, él tiene mucho conocimiento. Lo que pasa es que lo que no tiene es la emoción. Su mundo está construido, digamos, mediante un andamiaje muy cerebral, No digo que la filosofía pueda llevar a eso, desde luego los grandes filósofos no solo, por ejemplo, Schopenhauer era puro sentimiento, ¿no? Pura emoción. Su pensamiento es muy emotivo. Pero bueno, este personaje en concreto pues vive de placeres pequeños, su profesión para él es rutinaria, en algún momento lo dice, bueno, tengo la suerte de trabajar poco y ganar lo suficiente para irme a un restaurante y tomarme unos vinos, ¿no? Pero él, de hecho, no empezó siendo así. Siguió un camino de insensibilización. Sí, de hecho... Pero él de joven quería ser un ensayista, y estos testigos de Jehová lo que le vuelven a despertar esa emoción que él tenía de joven, y por eso él termina cogiendo una libreta y volviendo a escribir una. Bueno, vamos a avanzar. El siguiente se llama Espejo de hierba, que ya una vez que te lo has leído el título te lo dice todo, pero hay que leérselo a lo que andábamos. ¿De qué va este? Este es, a ver, es un relato como si fuera una especie de parábola, es un relato surrealista. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, voy desarrollando y te... Vale. A ver, no, me refiero. Parabólico, a ver, es que... Claro, a ver, siguiente esquema. Una anciana, 88 años, me parece. Vive en un espacio pequeño, en una urbanización llena de chaletes, y tiene un microparterre, pero cuidado hasta la exquisitez, que ella lo utiliza además como el reflejo de cómo se siente ella o cómo se percibe ella. Es una mujer de 88 años, pero que se ve como alguien muy joven, mucho más joven. Se ve como una niña. Correcto. Y de hecho viste como una adolescente, o viste con unos vestidos, digamos, que no se corresponderían, como si tuviera que haber una correspondencia, ¿no?, entre la edad y la vestimenta, pero que más lo asociarías con una niña o con una persona adolescente. Entonces, ahí está el juego, es decir, todo lo como ella vive es el reflejo de cómo está el parterre de cuidado. Lo tiene impecable, no hay ni una hierba seca, bien cortado, bien segado. Es una experta en la simiente de los jardines, o sea,
del césped, sabe cómo cuidarlo, cómo abonarlo, etc. Entonces tiene un equilibrio ahí, digo irreal, porque es un equilibrio. Yo entro al juego, yo me como la ficción y habito ese espacio y me maravilla esta anciana. Pero la simple entrada de un perro rompe ese equilibrio. Es decir, de repente aparece un perro chiquitín que empieza a hacer sus cositas, de momento el pis y luego el pos, como lo llama ella. Es mexicano. Vale, Por eso lo llaman así. cierto, no, es verdad, es una urbanización de México, muy cierto. Entonces, bueno, la aparición de este elemento, que es un perrito chiquitín, supone para ella un reto, porque, claro, le obliga a replantearse ese equilibrio que ella ha construido, en ese sentido de decir real, no de que resulte increíble, sino que es tremendamente frágil, en ese sentido le llamaba yo irreal, ese universo que ella... Habla cuando quieras, Daniel. Claro, el perro se dedica, es un perro de un vecino y le mea y le hace caca en el jardín, en su jardín perfecto. Solo que... Bueno, No, que está bien, pero que no te quedes con gana, que el que tienes que hablar es tú. Que la anciana esa existe, aunque Vale. yo no sé si tiene esta historia, pero era una vecina que yo tenía enfrente en una zona de casas en la que vivía en México, y era una anciana que se vestía como una niña, vivía sola en una casa, era muy vieja y hacía todas sus cosas, limpiaba la casa, vivía sola, se hacía su comida, se iba al supermercado y tenía un jardín impecable. Hasta ahí las similitudes, ¿no? De ahí nació el cuento, de ver cómo era la vida, de pensar cómo era la vida de esta señora. Entonces, bueno, simplemente por terminarles el resumen. Aparece este perro como elemento distorsionador de esa quimera, de esa ensoñación inicial, y empieza a desbaratarse su vida. Inicia una serie de acciones pues, para intentar ahuyentar al perro, envenenar al perro, hablar con los dueños del perro para ver si conseguía que eso no volviera a ocurrir, hasta que, bueno, en esos avatares tiene una desgracia que le llevan a quedarse sentada en su mecedora, digamos, donde estaba constantemente balanceándose y contemplando el parterre. Entonces empieza a ser testigo ahora del deterioro de ese espacio tan cuidado, tan chiquitín, va viendo cómo se va degradando sistemáticamente. Y entonces eso que empezaba como algo onírico y real se transforma en la cruda realidad. Se ve como una anciana dependiente con sus zonas de pelo que se le están cayendo, las costras pues por vejez o por enfermedades crónicas que tiene, y ese parterre se torna pajizo y empieza ella a ver lo que le recuerda la figura de su hija, la figura de su hijo, la figura de su marido. Entonces hace un repaso a toda una serie de fracasos vitales, fracaso suena cruel, pero bueno, al resultado de su vida, con cómo ha sido ella como madre, con su hija, con su hijo. No quiero contar detalles para no destrozarlo, con su marido. Y bueno, es ese contraste inicial de que tiene un parterre perfecto de 2,2 y acaba, yaciendo en la mecedora. Y ahí se acaba el cuento, ¿no? Pues, no sé. Sí, muy bien visto. Mira, este personaje, que además me parece uno de los mejores personajes del libro, o por lo menos a uno de los que yo más cariño le tengo, lo que le sucede tiene nombre en psicología, no sé cómo se llama, pero es una de esas personas que se crean un mundo muy pequeñito y muy perfecto porque saben que si sacan la cabeza de ese mundo se van a encontrar con algo terrible que no quieren mirar. Hay gente que vive así toda su vida. A esta mujer lo que le sucede es que comete unos errores tremendos con sus hijos, a los que no ve. Bueno, uno de ellos fallece muy joven, no os quiero contar el cuento por claro, si es que decís como es tan leerlo. breve, si no lo destrozamos. Un error tremendo con su marido, y como no quiere enfrentarse a ello, Eso es. y esto le sucede siendo muy joven, construye ese mundo en el que ella sigue siendo una chica joven, con toda la vida por delante, que es guapa porque ella coquetea con los vecinos y que tiene un mundo muy, muy, muy pequeñito, su jardincito, su casita limpia, pero en cuanto llega un perro de unos vecinos que va, y además los vecinos no atienden a sus peticiones de por favor, que
no dejes al perro que mee en mi jardín. Los vecinos pasan, entonces el perro le empieza a destrozar el jardín. Y a medida que un perro, una cosa tan pequeña, va poniendo patas arriba a su mundo. Y cuando ve que arregla el jardín, pero el perro vuelve y le escarba con las patas y no hay manera, se obsesiona, ¿no?, con el perro, con el jardín, y a través de esa obsesión empieza a ver destellos de lo que es la realidad que tiene detrás de su mundo de cristal. Y eso es. Hablando de obsesiones, Daniel, en el primero aparecen una pareja de pastores, aquí los vecinos de enfrente también son 2 pastores. Sí. ¿Qué tienes que decir? Bueno, yo he vivido en México 6 años y el mundo religioso de los pastores evangélicos, ¿no? Sí, sí. No es la religión católica a la que estábamos acostumbrados allí, es la religión evangélica. Me llamó muchísimo la atención. Es algo que no sé por qué. También el título de la novela, del libro, es de la Biblia, ¿no?, del Eclesiastés. Yo no es que sea religioso, pero todo ese mundo me atrae mucho. Sí. Aquí están muy presentes, ¿no?, en la sociedad mexicana los... Sí. Y me parece que el clima forma parte del clima de los relatos, ¿no? Son relatos realistas, ¿no? Pero no sé cómo explicarlo. Es algo pintoresco, es algo mágico que está ahí, ¿no?, dentro de la realidad, pero es gente que cree en la magia. Cree que si tienes el pie roto va a venir Dios y te lo cura, ¿no? Que haya ese tipo de personajes que existen, ¿no?, que en la realidad de tus cuentos hay algo así, da pie a que puedan suceder, a que puedas creer ciertas cosas, ¿no?, a que forma parte del clima. Y creo que, o sea, mi mundo literario tiene ese tipo de cosas. Es curioso que el único contacto que tiene la anciana es con estos vecinos y se produce un no diálogo, ¿verdad? Porque hay un rechazo frontal. Claro, los vecinos a mí me parecen muy cómicos, o sea, son intelectuales. En el mundo de ella, un pastor evangélico es un intelectual. O sea, son personas, así lo ven, son personas del libro, de Biblia, ¿no? Y sus vecinos son intelectuales, son pastores evangélicos. O sea, ese es el concepto realmente que tienen en México. Vamos a ver, México es una ciudad México es una sociedad muy, muy compleja, Sí, es tanto como la nuestra. Pero este personaje, sí. Pero se ensalza tanto en este caso. Sí, hay personas O sea, para... ¿Son considerados intelectuales? Sí. Para muchas personas sí. Hombre, lo ha definido Pero bien, ¿no? Personas del libro. Tú piensas, por ejemplo, lo que eran en la España de hace muchos años, en un pueblo, lo que era un cura. Pues lo era todo, era el intelectual, era el que los... Pues Sí, pero hace esto ya, el tiempo que hace. Es que en México es algo que va con la cultura actualmente, ¿no? Pero hoy todavía, aquí en España, un obispo es un obispo, ¿eh? claro. Cada vez con menos fuerza. Que cualquiera no va bajo palio, ¿verdad, José María? Vamos, hombre, que se cotizan los palios. O sea, ya no es la influencia. Ya que ha intervenido, pues, Sí, claro. quería decir que he leído el de Volkswagen de Santana y me ha parecido, me ha encandilado. Es que me han encandilado los 2 cuentos que he leído. Qué bueno. De manera que me ha conectado el tercero. Porque es que leyendo el primer párrafo nada más de Volkswagen Santana, es que no he podido evitar literariamente enamorarme de la chica esa. Es que es encantador, es como un gatito pequeño con garras que arañan una barbaridad, pero como un gatito pequeño. Es una persona indefensa, el personaje se come el cuento, vamos, no se lo come porque el cuento es muy bueno, pero es tremendo, qué personaje, es fantástico, es Claro. fantástico. A mí me gusta escribir cuentos sobre personajes. En teoría literaria siempre se diferencia el cuento de la novela. Se dice, el cuento narra el asesinato y la novela habla sobre el asesino. O sea, se considera que la novela, al ser más amplia, te da pie a desarrollar a un personaje, desarrollar su vida, y que el cuento se limita
a la anécdota. Pero lo cierto es que es posible escribir cuentos de personajes, hay muchos cuentistas, y a mí, cuando yo sé que tengo un cuento, es cuando tengo un personaje. Es siempre lo que me da la energía para escribir el drama. Entonces eso que dices es verdad. O sea, a mí me gusta escribir así, cuentos de personajes. Y los del otro cuento, también el señor ese que va paseando y les veía al supuesto padre y a un hijo que él creía que lo sacaba para dar pena, para dar lástima, y hasta que se decide, ay, también son unos personajes, bueno, son unos personajes, pero cañeros, son tremendos. José María. Son tremendos, qué buenos personajes. Qué De bien. hecho, yo creo Gracias, que muchas gracias. te limitas mucho psicológicamente. O sea, Ajá. pero por ejemplo, a mí sí que me parece que son cuentos que igual como trama, tienen una trama igual más cotidiana, más anodina, igual más Sí. sencilla, y que sí que son, como dices, cuentos más de personajes, porque sí que se les ve mucho la psicología interior. Yo sobre todo en el de Jubilado, me ha parecido, ahora cuando estaba contando este último de la anciana, estaba encontrando mucha similitud al final con las reflexiones que hace de su vida, en todos sus fracasos, por así decirlo, en toda su peripecia de vida, toda esa reflexión, cuando se sienta en el banco y empieza a reflexionar. Y es todo, o sea, yo, por lo que voy percibiendo y por lo que vas contando, me parece que eso, que ahondas mucho en la psicología del personaje. Sí, a mí es lo que me interesa eso. Nunca me han interesado las tramas, ni en la novela ni en el cuento. Sinceramente no, es una cuestión de gusto, ¿no? Hay personas a las que les sucede lo contrario. O sea, hay muchos, por ejemplo, cuando uno lee los cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, la trama es lo más importante. O que a mí también me gusta mucho Poe, ¿no? O Borges, Cortázar, son cuentos en los que lo importante suele ser la trama y apenas hay personajes o están caracterizados con muy poquitos rasgos. Sin embargo, los cuentos de Chekhov son al revés. Son cuentos en los que los personajes tienen más peso y la trama realmente se reduce a lo que necesitan los personajes para darse cuenta de ciertas cosas, para desarrollarse, ¿no? Un cuento es la historia de un cambio. ¿Qué hace cambiar a ese personaje? Pues eso es la trama. Y yo me reconozco más fan de Chekhov que de Edgar Allan Poe. Y sí, o sea, a mí lo que me interesa es eso, los personajes. Psicoanalistas hay varios tipos, pero es eso, que estos cuentos es lo que percibo, lo que percibía, que se dedica Claro. al personaje, a aprender a ver todos los aspectos, sobre todo psicológicos, más que físicos, o bueno, que señor que va a ser una crónica, pero sobre todo todos los aspectos ese nivel psicológico del personaje. Claro, eso es lo que me interesa. El cuento que más, para que os hagáis una idea, creo que el segundo, el de Espejo de hierba de la anciana, es Sí. el que más trama tiene, si no me equivoco. Sí, creo que es Sí. el que... Sí, o sea, de todas maneras, tiene un libro de teoría del cuento que se titula Sin trama ni final. Ajá, no lo conozco. Sí, yo lo tengo en casa, Sin trama ni final, y habla de eso, de que la trama, bueno, y del final, pues, se puede quedar abierto, cerrado, tal, pero Claro, habla de eso. sí. Lo único que, bueno, tienes que... Los personajes y los delinea, vamos. No se toma el referente de Chekhov, no se toma mucho, por así decirlo, es como un referente más en los cuentos. Bueno, digamos hay dos Un corrientes. personaje un poquito exclusivo en este mundo. Hay dos corrientes en español. Todo el cuento o sea, toda la tradición latinoamericana del boom, o sea, de pues, Borges, Cortázar, Onetti, bueno, los grandes cuentistas, han seguido más a Edgar Allan Poe. Quizá Onetti no tanto, Bioy Casares, y luego los que han seguido más a Chekhov han sido en Norteamérica. O
sea, John Cheever, Salinger, Carver, todo eso es más cercano a... Una especie de dos corrientes. Sí. Sí, ahora, pues en España ya se escribe todo tipo de cuento, pero pues es que el cuento realmente tiene su origen, el cuento moderno tiene esos dos orígenes, o sea, son los dos pilares. Eso es. Sí. Más, ¿no? Un momento, pues seguimos. Seguiremos hablando de Volkswagen Santana y de un jubilado, pero Sí, vamos claro. avanzando. A ver, el quinto se llama Editor de basura, que tiene un título absolutamente... Ese título es que yo lo vi en una oferta de trabajo de estas pues en donde yo vivo, a una página de estas de vecinos, cuelgan trabajos y había un trabajo que era editor de basura. Entonces, editor de basura consiste en seleccionar la basura. Irse a una planta basurera y entre la basura que tiene la gente, digamos, editar. Lo que hace un editor de textos es decir, bueno, vamos a cambiar esta frase, pues él edita. Me llamó mucho la atención. Ese cuento se llama Editor de basura. No sé qué os puede evocar ese título, pero no vais a aterrizar con la trama porque, bueno... Yo creo que el cuento más duro del libro, tal vez. Sí, ese y el del jubilado. Sí es duro, sí que es tremendamente duro. En teoría es una pareja y un niño. En la práctica, en el texto, la mujer no aparece, solo se le nombra en una confesión con un antiguo compañero de clase, donde le reconoce que su mujer ha encontrado un trabajo a media jornada o algo así. Yo me lo he leído rebuscando más referencias y no he encontrado. En cualquier caso, los protagonistas serían sobre todo el padre y un niño, ¿no? Es un padre sin trabajo. Por cierto, aparecen muchos personajes precarizados, es decir, lo cual simplemente lo vas hilando a medida que vas leyendo todos los textos, y entiendo que es una forma de recoger, y perdón por la banalidad, estampas sociales, es decir, situaciones reales de la vida, y a la vez tiene un eco de denuncia, ¿no? Es decir, para todos nosotros como lectores y todos los que se acerquen al libro, en realidad estás creando narraciones en las que los personajes están padeciendo esa situación de precariedad laboral y económica y habitacional en muchos casos. Bueno, como bien dice Daniel, pues eso, ser editor de basura es lo que él ha definido magníficamente bien. Entonces, bueno, es uno de los trabajos que él lee en las ofertas en las que constantemente está buscando. Pero eso es secundario, es una anécdota. Lo que pasa es que esa anécdota le ha servido a él como título para nominar el cuento. La trama es básicamente unas personas recién regresadas del extranjero, de otro país. Ellos han estado viviendo 6 años fuera y han regresado. Su capacidad económica les da para lo que les da y tienen una habitación alquilada en un gran pueblo de la periferia urbana de Madrid, por ejemplo. Incluso dentro de esa periferia urbana o de ese núcleo habitacional hay los chalés de lujo, las urbanizaciones de lujo, está la zona netamente industrial, y luego hay pues otras pseudohabitaciones, otros pseudoespacios donde vivir, que es donde habita el personaje. Entonces, su cuita, ¿cuál es? Que ellos han conseguido una plaza pública en una guardería. Entonces, todos los días tiene que ir y venir para llevar a su hijo y para recogerlo. Y entonces, en ese tránsito, atraviesa una especie de jungla urbana, donde hay una limitación, como en todos los sitios, de 40, pero nadie la respeta. Y además es un espacio habitado por monstruos de lujo, es decir, vehículos de marca, todoterrenos, monovolúmenes, los SUV. Además no tiene ningún pudor Daniel, ni el narrador, y así os equiparo, en nombrar. Utiliza mucho las marcas en todo el libro, sin ningún pudor. Luego nos contará por qué lo hace. Entonces aquí él llama a los monstruos estos, como los percibe esta persona, por su nombre, pues si es un Volvo, o es un BMW, o es, en fin, lo que sea, ¿no?
Entonces, esa es su cuita y eso le permite a Daniel, a través de la voz de este narrador, contarnos todas esas inquietudes, ¿no? Esa denuncia de esa precariedad, esa incertidumbre de si eso va a acabar o no va a acabar, la angustia del personaje que sobrevive caminando de madrugada, pues porque es incapaz de conciliar el sueño con esa incertidumbre, y entonces nos describe de manera magistral, eso sí que es, y además está en todo el libro, es como una visión de entomólogo, o sea, es una descripción literal de todo lo que ve, de todo lo que veríais cualquiera, dándoos un paseo de madrugada por una urbanización de este tipo. Pues el vecino que abandona su confort momentáneamente para sacar a su perro a que haga pis justo detrás de la puerta que cierra su urbanización, y que en cuanto termina lo vuelve a meter, ¿no? Luego unas imágenes muy potentes que se repiten en algún relato más, en varios. Es la imagen esta de los conos de las farolas, aquello de la luz no luz. Entonces, cómo los personajes entran y salen de esos conos, y le sirve a Daniel esa imagen en varios de los relatos. Bueno, este hombre sufre una transformación, digamos, experimenta una especie de rebeldía contra esa agresión desde todos los puntos de vista, e intenta, bueno, le lleva a hacer una acción para ver cómo actúan estos personajes que hipotéticamente son superiores. Y en realidad ve que son exactamente igual que él, simplemente tienen más bienes, pero ante una tragedia, no, ante una cosa que no son capaces de percibir, un accidente, pues se muestran como seres vulnerables, Sí. necesarios de ese calor que este hombre demanda, ¿no? Calor habitacional, calor de la seguridad de un trabajo, calor de pues no tener esa incertidumbre, ¿no? Como espada de Damocles. A mí me ha encantado me ha gustado muchísimo. Bueno, os cuento, ese relato es el de los que menos trama tienen, de todos, pero creo que cuando escribí ese relato pensé, ahí sí que vi que podía tener un libro, porque a la hora de escribirlo me pareció el mejor, aunque nadie me ha dicho que sea el mejor, pero bueno, sí creo que tiene una atmósfera muy densa. O sea, es un relato en el que se entra muy y al terminarlo sí que es de esas veces que terminas de escribir algo y piensas, esto es bueno. Y es un relato sobre las clases sociales. O sea, se me ocurrió pues cuando volví de México y vi cómo se habían transformado ciertos barrios de Madrid, me pareció que se parecía mucho a México. Que el Madrid que yo conocía de niño, en el que uno iba andando a los sitios, iba a una tienda, conocía el tipo de la tienda, un poquito pues como lo que veo de Logroño, ¿no? Una vida más familiar, más humana, se había convertido en barrios enormes, con calles kilométricas llenas de chalets, en las que uno solo puede ir en coche, ¿no? Porque no hay, si quiere comprarse algo en una tienda, va a un centro comercial de lujo, lo que puede ser un barrio de Madrid, pues como por el norte de Madrid, Las Rozas, o sea, una deshumanización total. Entonces una persona pobre, ¿no? Porque las hay, viviendo en ese mundo tan poco amable, ¿no? En el que no ves los rostros de la gente porque salen con el coche del garaje de sus casas y van a donde sea, meten el coche en el garaje y vuelven a montarse. ¿Cómo se vive en una situación de pobreza, ¿no? En un lugar así? Pues eso es ese relato. Y al final lo que hace el personaje hace algo terrible, ¿no? Pero supongo que él necesita ver que incluso esa gente que va dentro de los coches también es vulnerable, ¿no? Él tiene esa necesidad porque es eso, él se siente muy por debajo de toda esa gente con sus coches, sus chalés, entonces comete una atrocidad para ver que también ellos sangran, ¿no? Sí. Es un relato muy duro, es de los más duros, porque creo que la clave de escribir un relato así es conseguir transmitir una sensación de realidad. O sea, yo cuando se me ocurrió pensé, para escribir este relato tengo que hacer sentir esto, el ruido que hacen los coches cuando pasan, ¿no? Que
si uno no puede dormir una noche, se desvela y dice, voy a salir a dar un paseo, ¿qué se encuentra, no? Calles desiertas, coches pasando, pero solo coches, no encuentra ni una sola persona, calles inmensas sin absolutamente nada más que viviendas, vallas, jardines tapados, ¿no? Que ni siquiera puedes ver lo que hay dentro. Esa sensación de soledad, de desolación, de deshumanización. Yo pensé, para escribir esto, bueno, necesito las marcas de los coches, necesito todos los detalles, de manera que el lector lo experimente, ¿no? Igual que lo experimentaría este personaje. A mí es Y uno bueno. de los que más me ha gustado. Además porque creo que los escenarios que presentas, que son de periferia, de desolación, también hay descripciones que yo creo que pretenden despertar la parte desagradable de los sentidos, ¿no? El hecho de la basura, y que le da un punto de sordidez, de desolación, de desamparo, y que no es el único relato tampoco en el que aparece, ¿no? Porque si me voy a de un jubilado también un poco... Sí, ese también es duro. Sí, entonces también lo que me parece interesante no es la forma en que el personaje intenta evadirse, o esa forma de huir, de desesperación, frustración, de caminar por la cuerda floja, que a mí me pareció muy realista el encuentro con su compañero, la forma de compararse, que es inevitable, ¿no? Entre clases, ¿no? O entre la degradación o una situación que no es la que le gustaría, ¿no? Al personaje. Y yo creo que eso también se repite mucho en varios de los relatos, ¿no? Esa frustración o esa forma de caminar por la cuerda floja y no saber si la situación va a empeorar, y creo... Sí, es un libro duro, me lo ha dicho mucha gente. Es un libro duro y bastante sórdido, narra situaciones difíciles, también hay momentos felices, pero siempre dentro de... Por ejemplo, el último cuento, el final a mí me parece un final muy feliz, pero siempre dentro de una situación difícil, ¿no? Sí, es verdad. Quería comentar que en el fondo es el reflejo de la estratificación social, ¿no? Aquí en España, bueno, cualquier ciudad grande, ¿no? Está todo ese contraste entre incluso el lumpen, estos barrios marginales y demás, y esta incidencia que haces, por ejemplo, en las marcas, ¿no? ¿Por qué incides tanto en la marca? ¿Qué viene a decir? Que al final marca el estatus de una persona, tiene un gran coche, de vivir en tal zona, tener tal vivienda, tal chalet, etc. Al final, ¿por qué remarcas tanto? Bueno, o sea, cuando yo no es que tenga una fijación por las marcas, o sea, la marca es un poco una consecuencia, decir la marca es un poco una consecuencia del tono que tienen los relatos. No es que la busque, pero sí es cierto que están ahí. Porque creo que estos relatos en concreto, en mi libro anterior no era así, creo que no aparecen, pero creo que estos relatos necesitaban la mayor cantidad de detalles posible. O sea, quería crear un estilo muy visual, muy sensorial, o sea, que se toque, que se huele. La realidad, o sea, la realidad en sí, lo que a veces queremos olvidar un poquito, no tenerla en cuenta, pero es una realidad existente. Claro. En toda gran ciudad, una parte marginal en que igual tienes que entrar en taxis porque ir a pie te supone un riesgo, ¿no? Etcétera. Claro, también de ahí el título, porque bueno, hay cosas que la gente, que en general no queremos ver, ¿no? Pero este libro trata de lo contrario, o sea, de ver. Vamos a ver aquello que no se suele mirar, como este personaje, ¿no? Que vive en este barrio tan rico y tan siendo pobre, ¿no? Bueno, pues vamos a mirar esto, pero vamos a verlo de verdad, o sea, vamos a verlo a fondo, vamos a decir las marcas de las cosas, vamos a intentar... Quería eso en este libro. Yo me he Sí, leído adelante, todo Gemma. el libro y en líneas generales me ha gustado todos. Son relatos, historias duras de gente pues que siente la soledad, que tiene depresiones, y el que más me ha impactado ha sido Error Médico. Del niño que tiene que buscar la manera
con un accidente de que le puedan prestar atención, Sí. porque tiene esa carencia. Y luego del padre, que es un maltratador. La madre, que tiene que estar para tantas cosas que no puede con todo y no puede estar por él. Y él busca la manera de, rompiéndose el brazo, que no es que lo tenga roto al final. Y luego la complicidad que tiene con el médico, que sin tenerlo roto, ¿verdad? Sí. Pues eso me parece muy bonito, a pesar de la dureza del relato. Claro, es también un relato duro, pero está contado desde el punto de vista de un niño. Sí. La madre obviamente está insensibilizada porque tiene una situación familiar muy dura, su marido es un maltratador y es una mujer, como muchas personas que sufren maltrato, se insensibilizan para sobrevivir, porque si no lo hicieran no podrían vivir, ¿no? Tendrían que... Pero esa insensibilidad afecta a su hijo. El hijo, la madre no se da cuenta, o sea, vive con una madre que no se da cuenta de que lo tiene al lado, de que no lo mira, que no lo cuida, que no lo... Y el niño, claro, que no puede... Los padres, por mucho que se insensibilicen, oye, a un niño que está enfermo siempre le tienes que prestar atención, ¿no? Entonces ese es su recurso, fingir que está enfermo. Eso es lo que él... Es una realidad. En el fondo, incluso el suicida en potencia busca, más que el suicidio, es una forma de llamar la atención. Es que vivimos en una sociedad que a veces estos sucesos ocurren. Pasa que Incluso el victimismo, a veces una persona que va de víctima, en realidad es una forma también de llamar la atención también sobre... Claro, yo creo que hay muchísimas, no solo los niños, adultos. muchísimas personas y pues hay un momento en el que uno quiere llamar la atención, oye, que estoy enfermo. No, ahí a todos nos pasa. digo que de todas formas, error médico, siguiendo con la reflexión de Geno, empieza como de lo más infantil a lo más cruento, ¿no? Es decir, empieza como una ensoñación de un niño en todo este contexto que has dicho, añorando esa atención que él tanto necesita, que también describe, ¿no? Por esas inquietudes de, pues no sé, le gustaría a alguien, haré algo de provecho en esta vida, me querrá la gente, etcétera, que son como reflexiones gruesas, pero que pueden llenar la mente de cualquier niño, de cualquier adulto. Y entonces yo veo la construcción de ese relato, ¿no? Es decir, además tiene esta estructura como en actos, que es lo que decías antes, porque es cuando va a urgencias, en otro trozo es cuando va a hacerse la radiografía, en otro trozo es cuando va con este médico que es tan peculiar, ¿no? Que es, pues bueno, es paticorto, lleva esas batas que hemos conocido todos, arremangadas, llenas de cosas colgando. Bueno, lleva pues como los médicos antiguos eso una cajetilla es, de tabaco correcto. en el bolsillo de la bata. Sí, es un arquetipo de médico Cuando yo de era niño, los médicos llevaban la cajetilla de Marlboro. Cierto. Sí, sí. Pero eso, que tiene esa construcción, ¿no? Hasta que termina describiendo el entorno familiar más cercano del crío, ¿no? Con esa brutalidad paternal que aparece en varios de los relatos también. Esos individuos prepotentes, violentos, que acaparan la realidad, que intentan anular a los hijos, que influyen en ellos, lógicamente, ¿no? Pero era un poco por redundar en este relato, el de error médico, de cómo está construido. Empieza por una ensoñación infantil lícita de querer capturar más cariño o atención de su madre, una madre, como bien has dicho, absolutamente protegida a través de la insensibilización, y termina con ese final nuevamente como un niño acurrucado en la cama, pero en este caso protegido frente a la violencia que suena de fondo, y cultivando la ensoñación del día siguiente de que va a ser protagonista. Claro, ¿no? el niño también se ha insensibilizado igual que su madre. Correcto. El niño también, cuando es testigo de los actos de violencia, bueno, él no piensa, él piensa, bueno, otra noche más. Pero qué bien que tengo una jayola y Eso mañana es, van a señor. firmarme mis compañeros del cole. Ese relato trata sobre la insensibilidad que causa la violencia en las víctimas, ¿no? Cómo se acostumbra uno a vivir con eso, no dándose cuenta. Lo que pasa es que, bueno, tú no te das cuenta de eso,
puedes aprender a convivir con la violencia no dándote cuenta, pero eso significa que no te vas a dar cuenta de muchas otras cosas en la vida. Que te vas a volver una... Sí, pero eso en definitiva no es una realidad demasiado cruel. O sea, claro, solapamos. es una realidad, sí. A ver, es que estamos en una sociedad en la que todo esto se supone que se da, pero se solapa, se tapa, se suaviza, pero en el fondo, ¿quién no ha sufrido? ¿Qué porcentaje no ha sufrido ese tipo de violencia? Suave, más cruel, etcétera, etcétera. Bueno, pero aquí es violencia de género. ¿Eh? Aquí es violencia de género. ¿Perdón? Que aquí es violencia de género en este Sí, relato. claro, pero esa violencia de género como muy evidente, o sea, algo ya más cruel, más brutal, más Es conocido. evidente de puertas hacia adentro, Claro, pero pero de puertas hacia afuera no. claro, pero esa suavidad a veces, ¿no? Pero no deja de ser violencia también, o sea, ese maltrato psicológico suave y tal, no quiero la cosa. O sea, me estoy refiriendo un poco a esa hipocresía, ¿no? Una sociedad en la que esto se da más a menudo de lo que queremos ver o queremos entender. Claro, Es algo que me refiero. se denuncian, por suerte hay casos que se sacan, pero es que es muy difícil, no es nada fácil. Y en la época en la que transcurre en ese relato, que es la época en la que los médicos fumaban, pues entonces en aquella época había muchas mujeres que no trabajaban y que bueno, pues si su marido era un maltratador, ¿qué iban a hacer ellas? Irse y de qué vivían. Bueno, pues se tenían que acostumbrar a eso, ¿no? De todas formas, Daniel, quiero decir que en este relato hay un personaje mujer poderoso, es decir, ella obviamente sufre esta violencia. Deciros simplemente que el relato funciona maravillosamente bien y no es por echar, y la violencia solo aparece al final, es decir, que el relato merece muchísimo la pena leer. Lo que pasa es que luego tiene el desenlace que tiene y viste o te hace entender mucho mejor a la madre. La madre de la mujer es poderosa porque está narrado está narrado en primera persona por el niño. Entonces, claro, la madre para un niño lo es todo, ¿no? El niño ve cada uno de sus gestos, cómo viste, cómo se peina, es un personaje de la madre que está muy caracterizado. Quiero decir que ella cuida su estética, a pesar de ser incapaz, intenta manejar la informática, se matricula en una universidad. Es decir, es una persona luchadora, es una persona, en fin, potente, fuerte, a eso me refería. Sí. O sea, que hay una intención por parte del escritor, ¿no?, de hacerla poderosa, de hacerla fuerte a pesar de los avatares que le toca vivir. Eso es lo que intentaba Y yo resaltar. creo que la construcción psicológica de la madre, creo que para mí ha sido el hilo que me ha hecho querer leer, o sea, el punto de tensión, digamos, en todo el relato, ¿no? Porque intentas comprender por qué se comporta como lo hace o qué es lo que la lleva a comportarse como lo hace y al fin, o sea, hacia el final logras entender el por qué, ¿no? Claro, ella se comporta así, bueno, pues porque tiene una situación familiar muy dura. Lo que pasa es que lo cuenta un niño, él no cuenta, mi papá pegaba a mi mamá, no. Él lo que quiere es que su madre le preste atención, que esté con él, que... Eso es. Aquí lo que yo intentaba mostrar era un poco pues, lo que causa en la familia. O sea, no hay escenas de violencia, hasta la última página un trocito, pero bueno, quería mostrar el clima familiar que deja una situación de violencia. Cómo afecta a un niño, cómo afecta a la mujer, pero no solo que los golpes, sino el clima de insensibilidad, de personas que no se prestan atención. Me estaba acordando ahora de una imagen poderosa en el cuento, donde, claro, ellos hacen todo este periplo de ir a urgencias, a la radiografía, etc. Entonces, cuando les entrenan la radiografía y tienen que acudir al centro de salud, a su médico de cabecera, la madre, con determinación, como un gesto una vez más de persona valiente a pesar de los pesares, saca la radiografía. Ella no tiene ni idea de interpretar, pero ella lo pone así a contraluz como para intentar averiguar qué es lo que le ha pasado a su hijo. Y entonces, cuando el hijo le demanda poder verla, dice, no, tú no tienes ni idea. Entonces es una situación magistral, porque ella tampoco tiene ni idea, pero en cualquier caso lo que sí tiene idea es de que quiere ser buena madre, ¿no? o que quiere proteger, arropar a su hijo, Claro. enseñarle, ¿no?, de alguna forma, incluso de lo que no sabe. Entonces Claro. me parece una imagen potentísima. Claro, y el hijo lo que tiene la suerte es que pues se cae
va a ir hacia el cole y se cae, están haciendo obras en Eso la es. puerta de su casa, se cae, pero no se hace nada. O sea. Pero entonces se le ocurre pensar lo guay que sería tener un brazo roto. Entonces vuelve a casa y dice, mamá, me he roto el brazo. La madre se lo cree y la llevan a urgencia al doctor. Claro, hay una serie de casualidades Sí. que al final hacen que acabe con una escayola aunque no tenga el brazo roto, ¿no? Por eso se llama error médico. Eso es. Bueno, estamos destripando el libro total. Bueno, pero solo generamos, no sé. Contando todos los finales. Bueno, Porque luego los detalles es lo bonito también. que Claro, los lo bonito detalles- es leerlo. tú has dicho recorrer la ficción, hacerte cómplice, impregnarte, o sea, bueno, igual contamos demasiadas cosas, no te digo que no, pero... Bueno, a mí uno de los que más me ha gustado es el de que da título, ¿eh? El de Camping nunca se sacia el ojo de ver. Es que además, joder, lo he leído 2 veces y cada vez me gusta más. A ver, es que es curiosa la propuesta, es muy curiosa. Una vez más es una familia en una situación de precariedad económica muy llamativa, pero tienen la rutina de ir todos los agostos al lago de Sanabria. Pero además no solo por placer, sino un poquito como por obligación, porque eso indica que la vida les sigue yendo medianamente bien. Lo que les aterra es la imposibilidad de ir o ver, por ejemplo, cómo otros vecinos con los que se encuentran en ese camping van evolucionando, es decir, pasan de hacer camping en una tienda convencional a tener una caravana. Allí ha habido una evolución, ha habido un cambio. Entonces inmediatamente el personaje dice, ¿cuál es lo siguiente? Ruptura, divorcio. Entonces, lo que está magníficamente bien retratado es que además, claro, te imaginas al narrador, una vez más es una pareja con un niño pequeño. Yo me imagino al narrador sentado en una silla de espectador perpetuo y entonces va Daniel, a través de la voz de este narrador, nos va contando todo lo que ve a su alrededor. 1000 detalles, algunos hermosos, como por ejemplo, imaginaos que claro, en un espacio de agua estático, un embalse, cuando tú observas la superficie del agua con determinada luz, es como una cuchilla, es una lámina que corta los cuerpos, cada uno a la altura que está, unos por el cuello, otros por la cintura, otros por los tobillos. Entonces tiene imágenes poderosas, pero a la vez describe el ruido de atrás de una familia que está merendando rebanadas de paté o bocadillos de atún, o sea, cosas más reconocibles, más familiares, más cercanas, y a la vez describe la psicología de las distintas familias que están acampadas en las roulotes o en las tiendas de alrededor, ¿no? Entonces, a mí me parece una descripción de un fresco espectacular y luego en realidad es una especie de alegato del inmovilismo, ¿no? Es aquello de decir, ostras, si me muevo, de hecho lo único que le aterra es saber si volverán al año siguiente. Entonces, pero hay un... no, adelante. No, creo que lo has visto muy bien. O sea, yo creo que nos ha pasado a todos, saber que nos espera algo a lo que no nos queremos enfrentar. Por ejemplo, tenemos que ir a hacernos una prueba médica, pero tú no lo piensas. Dices, mira, ya, me lo estoy pasando bien aquí con mis amigos, tomando unos vinos, y no piensas en la prueba médica que tienes mañana, ¿no? Y de hecho, si pudieras alargar esos vinos hasta mañana para no tener que ir al médico, lo harías. Pues así son las vacaciones de esta familia, ¿no? Es un relato muy sencillo, es esa idea. Pues la vida de un camping, a mí me parece... Yo voy de camping, he ido de camping a Sanabria, conozco ese camping. No, hombre, me imagino. Todo eso, y claro, la vida esa de pasar de tener unos vecinos en tu piso a tener otros vecinos en el camping es muy curiosa, ¿no? Se crea un clima de vecindad de un día para otro, ¿no? De cómo vienen unos, se van otros. Es muy curiosa la vida en los campings. Pero es eso, es un relato muy sencillo. O sea, ahí sí que casi no ocurre nada. Es el miedo a enfrentarse a la vida cotidiana. Correcto. Cuando la vida cotidiana no va bien. Claro. De prolongar las vacaciones hasta el infinito. Ojo, lo que pasa es que es un fresco realista, Claro, entonces, hasta la extenuación. también está narrado en primera persona, el personaje vive como en el presente total, o sea, no quiere pensar nada que no sea lo que
ver, oler, mostrar lo que tiene alrededor. También era una prueba, como un experimento, ver si podía escribir un cuento así que se sostuviera, ¿no? Un cuento en el que no pasa nada, porque no pasa nada. Pasa lo que ve, lo que hace la gente. Bueno, tiene una mirada un poco de espía, ¿no? A ver qué hacen los vecinos. Todos en los campings, yo creo, los que hayáis ido de camping, uno tiene así, a ver esta pareja, a ver cómo se llevan, a ver cómo tratan estos a sus hijos, a ver qué... Es inevitable, ¿no? Y además si eres escritor, pues más aún. Entonces yo me voy a un camping y me salen 20 ideas para relatos, esta es una de ellas. Pero es un fresco realista, de verdad, es tremendamente descriptivo, que todos reconocemos, porque bueno, todos hemos hecho acampada, ¿no? En un ambiente así familiar, rural, ¿no? Porque no deja de ser un espacio vacacional, pero en el interior, o sea, dentro de un embalse, no tiene el cosmopolitismo de una playa, es algo más interior, ¿no? Sí. Mira, que ahora que lo pienso, también da un poco idea o que refuerza lo interior como miedo a no conocer el exterior. Es decir, no te vas a una playa, te vas a un embalse del interior, ¿no? Por no conocer los peligros o las posibilidades que te ofrece una playa, ¿no? Como algo más abierto, donde no ves la cuarta pared. En el mar solo... No lo había pensado, pero sí. ¿Verdad? Sí. Curioso. Esto de la reflexión sobre la marcha. No, para que os hagáis una idea, o sea, que los campings a mí me pasó. El año pasado yo estuve camping y llegaron unos tipos de Portugal, ¿no? Y te llevaban una tienda de campaña encima del coche. Entonces se puso el conductor, el padre, tenían 5 o 6 hijos y se puso a montar la tienda y estábamos nosotros al lado. Y claro, no podías parar de mirar porque es que la tienda estaba encima del coche. Pero cuando me quise dar cuenta estaba todo el camping alrededor de los portugueses que montaban la tienda, ¿no? Es como si... El espectáculo del ataque. Camper, ¿no? Los típicos vehículos camper. Claro, era un coche normal, o sea, un cochecillo, y nos dijo la esposa que ella había participado en la patente. Era una tienda muy rara, se abría y estaba encima del coche. Bueno, en fin, os lo cuento como curiosidad, sí. Seguro que... Pero es un relato, bueno, desde mi punto de vista, que como tú dices, no ocurre nada, pero eso es eso, es un fresco de una situación real. Sería muy chejoviano porque en realidad simplemente es describir qué es lo que ve el narrador a su alrededor en ese espacio, pero es una vista psicológica, porque te está transmitiendo comportamientos de la gente, incluso intentando explicárselos, ¿no? A él mismo y a los lectores. Claro, eso es. A mí me gustó mucho. Hay pinceladas poéticas, hay pinceladas poéticas o párrafos, ¿no? Que comparas el mar con el pantano. Cierto, lo de las olas, ¿verdad? Sí. Y bueno, Sí. no sé. A mí me gusta mucho también. Bueno, los pantanos también tienen esas ondulaciones que, por cierto, de noche, con una buena luna es muy agradable. Sí, pero lo que No solamente el mar. La realidad de los cuerpos también. ¿La? Descripción de la Sí. realidad de los cuerpos. Es verdad. O sea, hay detalles que a mí me han conquistado de este relato. Hay un cuento de Medardo Fraile sobre un tipo que no me acuerdo cómo creo que se llama El Mar o algo así. Ganó un premio muy importante. Que es un tipo que va al mar, ¿no? Y entonces se empieza a obsesionar con las olas. Porque claro, le han dicho que el mar relaja, pero él ve que no hay dos olas que lleguen, que una ola llega hasta aquí, la otra llega hasta acá, una es más grande, y entonces se empieza a obsesionar con las olas y dice, esto es terrible, esto no relaja. Es un cuento maravilloso de Medardo Fraile, no sé si lo conocéis. Sí, es un el cuentista escritor, sí. español Sí. de posguerra. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Relacionado con el mío es un lago, él es el mar. Que bueno, y el libro se cierra con el de Coche de Carreras, que algo has dicho antes. A mí este relato, ¿sabes lo que me ha parecido? Como una anacronía, es decir, hay un espacio, las calles, el centro de Madrid, en época navideña. Y entonces a través de una puerta espacio-temporal entran dos personajes. Lo atraviesan y salen a través de ese otro espacio, o sea, a través de esa otra puerta que es la plaza final. Es decir, ¿por qué te digo esto?
porque describes un ambiente festivo, sí, de las calles de Madrid. Obviamente queda claro que ellos tienen menos recursos o se sienten con menos recursos, porque en realidad luego abordan una compra que pareciera fuera de sus posibilidades y no es así. Pero yo sí que veo eso como una irrupción de dos personajes como que no son de ese espacio. De hecho, ¿sabes lo que me ha reforzado esa idea? La tienda de juguetes, que es el reclamo del niño, o sea, son un padre y un niño. Un padre trabajador, un padre orgulloso de ser trabajador, un padre que no entiende la pérdida de tiempo, entendida como la risa, el tomar un vino, el comprar un juguete, un paquete de churros, lo que sea. Todo eso es la pendiente que lleva a la tragedia, tal cual lo describe. Bueno, y en ese ambiente de austeridad que cultiva, ellos aparecen en este espacio temporal de la Navidad de Madrid y el crío, ¡pum!, como un imán, una tienda de juguetes. Pero es una tienda de juguetes que a su vez es como un gabinete de maravillas y un espacio también atemporal. ¿Por qué? Porque lo que le llama la atención son unos vehículos de pedales, pero que son cilindros de hojalata. Eso recuerda a otra época, al siglo XIX, a principios del XX. Entonces, eso es lo que me refuerza la idea de ese paso de esta gente, ¿no? En cualquier caso, al margen de estas valoraciones, el cuento cierra, no lo destrozo, sin más, pareciera que los personajes se permiten un momento de felicidad. Es decir, entre tanta rigidez, tanta austeridad, tanto no vivir, se permiten, o le permite sobre todo a su hijo, bueno, y él también, ¿no? Claro. Ese sería un poquito, esas cosas he visto en este relato. Bien. No Vale. sé. Sí, bueno, yo te cuento. Claro. Os cuento a todos. Bueno, el padre vive al margen del placer, es una persona que no se permite, es un trabajador que tiene pues estas ideas que mucha gente tiene, tan rígidas sobre el deber, el trabajo, hay que trabajar, hay que... Y bueno, sigo. Que bueno, claro, incluso el hijo parece que pues educado con un padre así, también que le ha inculcado valores de trabajo, pues parece un niño, el típico niño rígido un poco, que no se atreve, que aprovecha que su padre... Pero esto es verdad que son personas que no viven en la ciudad, viven a 30 kilómetros de... Sí, eso sí, lo cuentas. Viven en una zona, a mí me gusta mucho ir en bici, ¿no? Entonces acabo yendo por zonas, y muy cerca de Madrid hay zonas muy rurales, donde la gente tiene una tierra. Hay una zona en concreto que está yendo hacia Morata de Tajuña, que hay campos donde la gente vive en unas caravanas, ¿no? O algunos tienen casitas que se han construido ellos y tienen una pequeña parcela que es un huerto y siembra, y luego se van a vender sus hortalizas. Sus hortalizas, y otros se dedican tienen un taller de carpintería. Bueno, esta gente es de esa zona, ¿no? Gente que vive en el mundo rural total, pero está a 30 kilómetros de Madrid. Ellos pertenecen a este grupo de gente, ¿no? Que a lo mejor no es que sean pobres, no es que tengan, pero viven en un mundo raro, que no llega a ser un mundo, porque yo no sé si esas construcciones o esas caravanas es legal que estén ahí. El caso es que viven ahí y llevan años, ¿no? Y pues estos pertenecen a ese mundo. ¿Se me ha ido el hilo un poco? No. ¿Qué os estaba diciendo? Bueno, estabas ubicando a los personajes, sí. Lo de lo austeros que son... Entonces sí, parecen un anacronismo, pero es que son así, de verdad, Ángel. ¿Y esa tienda de juguetes? Esa tienda de juguetes existe y está en la calle San Mateo y venden juguetes vintage. Son juguetes. En Francia hay muchas tiendas así. En España no tanto, pero en Francia hay una cultura de juguetes preciosos, antiguos, coches como estos. Y es que yo voy a esa tienda a veces, la miro y no compro nada, o alguna vez me permito, porque es que son carísimos. O sea, compras un cochecito de madera así, te cuesta 50 euros. Pero de vez en cuando compro algo, ¿no? Bueno, entonces este niño, por mucho que le inculquen esta ética del trabajo, del esfuerzo, el padre pertenece a una categoría humana que lo único que hacen es trabajar. Cierto. Pero él es un niño, ¿no? Entonces, en cuanto el padre se enciende un cigarro y aparta la vista, él va corriendo a la juguetería, la señora de la juguetería le dice, pase.
Entonces se pone a probar el coche y el padre, que es tímido, ¿no? No Se atreve. siente obligado a comprar el Claro. coche, hace la estupidez, dice, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, me he gastado un montón de dinero en este coche. Pero llega un momento, al final del cuento, que se rinde. Dice, bueno, pues sí, he comprado este coche. Ya es una tontería, pero ya lo he hecho. Entonces le dice al niño, abre el coche y le dice, date un paseo. Y ve a su hijo Disfruta. disfrutando con su coche y él se permite disfrutar. También, ¿no? O sea, Cierto, muy cierto. y ahí acaba el libro. Ese es el... Pero A eso- mí es uno de mis cuentos preferidos, aunque entiendo que a lo mejor a ti te ha parecido que tiene sus anacronismos. A mí me gusta, porque me parece que dentro de una situación muy rígida, son personajes muy rígidos, de pronto se permiten hacer algo, ¿no? Que es muy dulce. O sea, el final me parece que que aporta una gran dulzura a sus Por vidas. supuesto. Bueno, pues sobre todo esperanza, ¿no? O Sí, sí, no sé, es... reconciliación con el placer de la vida. El padre tiene una mentalidad muy estrecha. Una mentalidad de escasez. O sea, es de esa Sí, gente que, aun por yo mucho que sí. tenga, siempre tienen poco y a veces a saber que Correcto. algún día nos ocurre una catástrofe y no hemos ahorrado suficiente. Y entonces, de pronto, permite que entre en su vida otra cosa, ¿no? Se permite relajarse. Él piensa, bueno, estamos aquí sin hacer nada, como si fuéramos ricos, Cierto. ¿no? Que yo te decía lo del Se permite ser rico. Lo del anacronismo, no tanto remarcando que fuera anacronismo, sino te he descrito tal cual lo he vivido. Es decir, hay un espacio donde dos personajes diferentes aparecen de repente. No se sabe ni por qué no, ni falta que hace, pero aparecen. Y luego esa parada en la tienda de juguetes vintage, pues aún refuerza esa sensación de choque, de distancia, ¿no? Respecto a ese espacio en el que están, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sin más. Es cierto que el cierre o esa conexión final en la plaza es aterrizar en la realidad, en esa realidad de esa ciudad, aunque sea en la periferia de la fiesta, digamos, pero están ahí, ¿no? Por eso, no tanto como anacronismo, sino esos dos aspectos de diferencia, ¿no? Sí, o sea, el contraste está claro. Son como dos. De hecho, el cuento dice, es como si hubieran llegado a la ciudad caminando por el bosque, no me acuerdo. Sí, refuerza esa idea, sí. Sí, son dos personajes que están completamente en un lugar que no es el suyo. Eso es. Están en medio de Madrid en Navidades, lleno de turistas, de gente con bolsas, de lucecitas. Lo que decías, era como si hubieran Era entrado. como si hubiesen entrado en la ciudad por un camino oscuro y lleno de barro. Claro, son gente que es como si hubieran llegado de en medio del bosque de pronto a la ciudad en fiesta. Bueno, y de los dos que hemos leído todos, ¿quién quiere aportar más reflexiones? Pues yo empiezo un poco, bueno, pues como habéis hecho el recorrido de los cuentos que yo todavía no he leído, a mí de los dos que sí que he leído, la sensación que he tenido, no lo sé si tú la compartes o no, o es una lectura completamente ajena, pero me parece que no solamente es una cuestión clasista, o sea, no una cuestión de clase, no clasista, una cuestión de clase, una cuestión de ricos, pobres o de personas que no tienen trabajo. También lo que me parece es de una sociedad, a ver, es que me enrollo y es muy sencilla la idea, de una sociedad que está formada por una estructura, por estructuras normales, ser feliz en la familia, tener hijos, tener trabajo, etcétera, etcétera, y lo facilísimo que es salirse de esa linde y estar totalmente alejado, solo, y lo difícil que es volver a entrar. No lo sé, eso yo lo he percibido en las dos narraciones que hemos tenido. Y en algunas de las que estabais haciendo, no solamente me parece ya una cuestión de riqueza y de pobreza, no solo, sino, no lo sé si es una percepción, pero también de la crueldad de la sociedad actual, donde las personas que se alejan, no lo sé. Es verdad, fíjate, no lo había pensado así, pero creo que tienes toda la razón. Son personajes que se han quedado fuera.
se han quedado un poco en el margen. A ver, es que ese personaje que a José Mari le ha gustado tanto, ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Es encantadora, pero a Sí. fin de cuentas está completamente deprimida, es demasiado débil para vivir para este mundo. Eso es. No se atreve, ¿no? Vive en un estado de abulia, ¿no? No se puede levantar de la cama para llamar a un taller. Lo que le sucede es terrible. Lo que pasa es que ella, bueno, tiene encanto, ¿no? Eso es, sí. Pero ¿cómo? Pero si no cumples unos parámetros, Claro, se sí. acabó. Hay personas así, ¿eh? Ujú. Yo creo. Pero sí, lo que tú dices es completamente cierto. Fíjate que no lo había visto yo así. Pero en todos los, además creo que pasa en todos los relatos. Son personajes que de algún modo se han quedado fuera de la línea, que nos marcan, ¿no? Bueno, pues terminas tus estudios, consigues tu trabajo, te casas o te emparejas, tienes tus hijos o no, pero bueno, vives dentro de un... Y estos personajes por algún motivo se han salido del camino, ¿no? Esa crueldad siempre ha sido, no la sociedad actual. La sociedad actual parece más cruel pues porque parece que las redes sociales ha suplantado un poquito lo que esencialmente siempre ha sido la comunicación, el contacto, la visualización de las personas, ¿no? Pero la crueldad siempre ha estado ahí. Cualquier escritor ha reflejado, por ejemplo, se me ocurre Dostoyevski y sus personajes, ¿no? Al final, el mundo a veces no deja de ser cruel para unos personajes marginales, pero que están ahí, ¿eh? Porque en la sociedad actual lo único que hace es darle un barniz, porque se supone que estamos en una sociedad en la que el estatus socioeconómico es más homogéneo y tal, pero es que no es así, porque este hombre habla precisamente, o sea, al final una gran ciudad, vamos a ver, estratificaciones sociales hay diferentes, ¿no? Y es muy cruel, y es que la gente al final hipócritamente miramos para otro sitio, pero es que la realidad está ahí. Esto no lo vemos tanto en Logroño porque es una comunidad pequeñita y demás, pero es que también hay en Logroño, también aquí lo tenemos, O sea, lo que pasa es que de forma hipócrita miramos, pero nos vamos al este y hay una especie de lumpen aquí, Sí. O sea, que a veces no debemos mirar a una gran ciudad como la es Madrid, ¿no? La tenemos aquí. A ver, más voces que vamos a cerrar enseguida. En este relato del Volkswagen, yo he tenido como una regresión a mi época de la universidad. Ajá. Y me ha encantado. O sea, además cuando lo he leído 2 veces, porque la primera vez me gustó mucho y luego lo he vuelto a leer como para disfrutarlo, ¿no? Y ha sido pues como yo por lo menos lo he tenido, ¿no? Ese año loco que tienes un poco sabático de la universidad, ¿no? Luego tienes que ir a septiembre a recuperar tu ritmo, bueno, pero has pasado 3 o 4 meses así como muy locos, ¿no? Y yo veía a ese chico, no a ella, a él, lo veía así como digo, sí, esto a mí también me ha pasado, ¿no? Y pues ha sido como una regresión a mí, y me ha encantado. Sí. Me ha encantado porque es ese personaje, ¿no? Que tiene una época loca, ¿no? Decirlo de alguna forma, y luego vuelve a la sociedad estructurada, ¿no? Claro, o sea, sí, es un poco, pues eso, una pareja que se va a vivir juntas, son jóvenes, pero de algún modo se quedan ahí. Pero yo creo que él no, Bueno, ella sí, yo me conozco. Él sí, él sale... Sí, él luego vuelve a la carretera, ¿no? De la sociedad. Claro, de hecho, ella es un poco la que a él lo arrastra por ese camino, ¿no? De hecho, él, al final del cuento, creo que él echa de menos esa parte que ella le aportaba, ¿no? De la juventud. Lo que pasa es que ella es también es la enfermedad total, es la desidia, es no hacer nada, es hacer de esa época la vida entera, ¿no? De la época de borracheras y eso, todo, es la irresponsabilidad absoluta. Sí. No te digo casi, perdón. Levanta la voz, Andrea, o acércate. Que de un jubilado Sí. me da la sensación de que repites frases y que recalcas mucho
Hostia. ¿Cuántas veces lo narras, no? El camino que hace al pasillo, al baño, y es como, no sé, me sentía como muy pesada, muy triste, y no sé si es una esposa, Es una estrategia, ¿no? Sí, es que además de un jubilado es un tipo muy amargado. O sea, es una faceta del personaje que no aparece apenas en el cuento es que está obsesionado con las noticias, con las conspiraciones, oyendo siempre la radio, leyendo los periódicos. Hoy en día, pues sería el típico que se pasa todo el día haciendo comentarios en el periódico con rabia, ¿no? Ese es el tipo de persona que vive muy intensamente el dolor, la amargura. Él es así, es su carácter, ¿no? Entonces, cada cosa que le ocurre está como muy exagerada, es su carácter. Pero sí, está hecho a posta, todo eso. Pero lo salvas, ¿eh? Pero al personaje lo salvas. Claro, Uy, y eso, bueno, pues anima, no lo sé. Hay un par de ellos que terminan en un tono esperanzador. Claro, él al final, pues, o sea, para mí ese cuento es muy optimista. Él al final dice, estoy jubilado, me quedan... ¿Cuántos años de vida me quedan? Pues a lo mejor muchísimos. Oye, mi vida empieza aquí, de algún modo. He llorado, me he conseguido... Porque el personaje no lloraba, ¿no? Llevaba años sin llorar, ¿no? Entonces, al sentarse en el banco, en el lugar que ocupaba el niño, de algún modo se convierte. Entonces, llora, dice, bueno, me han pasado muchas cosas malas en la vida, pero oye, ahora estoy jubilado. Mi vida empieza. Creo que ese final, a pesar de lo amargado, creo que es un final optimista. Sí, se escribe para salvar o condenar a un personaje. Para eso se escribe, no escribe personal. ¿Alguna última opinión? Porque si no vamos a dar por cerrada la tertulia. Y Javier, nuestro querido librero de cabecera, ha venido con sus libros. Bueno, a lo que iba, que ahí tenéis libros si alguien quiere, y aquí está Daniel. Entonces cerramos el círculo de esta manera. Muchísimas gracias otra vez por venir. Me pasa súper bien.